Muy buenas tardes. Como verán, en la clase de hoy vamos a desarrollar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos y abreviados como DESCA. Normalmente la mayoría de los autores nos mencionan a los DESC sin la última letra de la A, que es más contemporánea. Autores más contemporáneos son quienes están desarrollando y agregando a los derechos relacionados al cuidado del ambiente, como también derechos de incidencia colectiva, por supuesto, dentro de esta categoría. En la clase de hoy vamos a estructurar en 4 partes. Primero, vamos a desarrollar la introducción a la noción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como derechos humanos. Segundo, vamos a ver la regulación de estos DESC, cuál es el contenido de los pactos y de los tratados internacionales que los regulan. Como tercera parte de la clase, vamos a desarrollar cuáles son las obligaciones genéricas de los estados. Esta noción de obligaciones genéricas que tan acabadamente desarrollan los autores como obligaciones mínimas que todos los estados deben cumplir. Y por último, vamos a ver los estándares de medición, es decir, cuál es la forma de medir el cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales. Antes de iniciar, es importante traer a reflexión esta simple imagen que lo que nos trata de representar es que estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como coincide la mayoría de la doctrina, deben garantizarse y deben llevarse adelante por parte de los estados a través de políticas públicas. Y esto resultaría una apreciación prácticamente lógica, porque la única forma de garantizar estos derechos que vamos a ver que son, por ejemplo, la educación, la salud pública, la posibilidad de acceso a la vivienda digna, una alimentación adecuada, van a ver que necesariamente se llevan adelante a través de políticas públicas. Ahora, también lo importante de abordar en esta materia y en esta unidad que nosotros la encontramos dentro de la unidad número 8 de la materia, es el anclaje jurídico que tiene el estudio de los derechos económicos, sociales y culturales, y ver cómo a través de la administración de justicia, del ejercicio de la jurisdicción propiamente dicha, y de todos nosotros como operadores de la justicia y parte del Poder Judicial, que somos los abogados y ustedes casi abogados, podemos aportar con esta noción al cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales y analizar si es posible reclamar judicialmente el cumplimiento de estos derechos. Como introducción, nosotros debemos remitirnos necesariamente a la primera clase o a la primera unidad cuando veíamos cuál era la noción conceptual de los derechos humanos y a qué nos referíamos cuando hablábamos de derechos humanos. Y recordarán que, independientemente de las diferentes posiciones doctrinarias que hemos expuesto, es conteste el material que utilizamos en la clase y el desarrollo de la cátedra en general, de decir que la noción nuestra de derechos humanos es un invento, si se quiere, del siglo XX y que es producto de una evolución histórica que fue construyendo una concepción actual y contemporánea de los derechos humanos que nos permiten decir que esta concepción de entenderlos como inherentes a todas las personas por el solo hecho de tal, y de que se ejercen en contra del poder del Estado, entendido como el ejercicio monopólico de la fuerza, que son universales, que son inalienables, que son imprescriptibles, que son indivisibles, es producto de una evolución histórica que se encuadra dentro de lo que conocemos como una doctrina historicista del concepto y el origen de los derechos humanos. Y en este sentido, traemos a colación porque en esa concepción y en esa evolución de los derechos humanos en el tiempo, es decir, una evolución que fue poniéndole diferentes capas
al suelo para poder llegar a una noción contemporánea y actual que ponemos como fecha siempre la posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha sido producto de una evolución cronológica en el tiempo y que ha estado relacionado con determinados acontecimientos históricos que lo hemos visto de manera vasta y clara en las unidades anteriores. Pero el punto concreto es que esa evolución nos permite apreciar cómo en determinados momentos de la historia han tomado mayor relevancia jurídica, política e histórica la protección de determinados derechos. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos al año 1789, donde se tiene como hito a la Revolución Francesa, nosotros vamos a ver cómo la libertad, la igualdad, la resistencia a la opresión, eran derechos civiles y políticos que eran las banderas de esta revolución, pero claramente no tenían esa noción de derechos humanos, como ya lo vimos en las unidades anteriores, pero tampoco se hablaba de estos derechos que vinieron de la mano de un constitucionalismo social, ¿no es cierto? Y estos derechos que vinieron de la mano de un constitucionalismo social son los que conocemos como los derechos económicos, sociales y culturales. Recordaremos que en la clase de principios, la doctora Nis hizo un análisis muy claro y contundente respecto de diferenciar, por un lado, que esa evolución que de manera fugaz hemos hecho recientemente, ha habido una distinción y una regulación y una construcción distinta entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otro. Porque claramente la cronología de la evolución histórica propia nos ha dado y nos ha demostrado que en un momento de la historia se han dado mayor protección e importancia a los derechos civiles y políticos, y luego se fueron consolidando estos derechos económicos, sociales y culturales. Y esto nos lleva concretamente a que en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de cuando se empieza a construir un sistema universal de protección de derechos humanos, nos vimos con diferentes posiciones respecto a cómo regular a estos derechos civiles y políticos, sí, y económicos, sociales y culturales, si todos juntos o por separado. Y esto fue análisis de debate y se puede ver reflejado, como lo veremos seguidamente en los artículos 2, tanto de un pacto de derechos civiles y políticos y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y esto deriva a que se entienden que los derechos civiles y políticos, en esta, si se quiere, en una posición clásica y por ahí propia de mediados del siglo XX, 1960, por poner una fecha determinada, se entendían que garantizar derechos civiles se garantizan con una mera abstención del Estado. En cambio, para garantizar derechos económicos, sociales y culturales, se necesitan un gasto del Estado, un costo por parte del Estado, porque siempre son una prestación. Y una visión contemporánea que pregona la indivisibilidad de los derechos humanos, lo que nos viene a decir es que es falsa la dicotomía que existe entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y es falsa porque los fundamentos que se utilizaban para entender que eran distintos son mitos, porque nos demuestran autores como Abramovich y Curtis, que es la bibliografía que nosotros le facilitamos para ustedes, que en realidad es un mito decir que los derechos civiles y políticos solamente se garantizan a través de una abstención del Estado, porque también el Estado debe ejecutar obligaciones positivas para garantizar derechos civiles y políticos, porque, por ejemplo, si pensamos en algún derecho civil y político importante que tiene una protección fuerte en nuestra Constitución Nacional, como es el derecho a la propiedad, en el artículo 17 de la Constitución, nosotros vamos a ver que no solamente el Estado va a garantizar el derecho a la propiedad absteniéndose de violarla, sino que también va a existir una serie de aparatos estatales que van a permitir que este derecho pueda ser garantizado. Y el claro ejemplo pueden ser los registros donde se publican los derechos reales para que tengan efecto contra terceros, como por ejemplo es el registro de la propiedad inmueble, o el registro del automotor donde se inscriben las transferencias de los automotores a los fines de constituir el derecho de propiedad. Entonces, y eso, montar por parte del Estado estos registros significa un gasto, entonces es mentira que el Estado solamente va a garantizar
estos derechos civiles y políticos con una abstención. Y si vamos al análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, también vamos a ver que es un mito decir que estos solamente significan una prestación y un gasto por parte del Estado, porque también vamos a ver que el Estado va a deber abstenerse de ir en contra o de violar estos derechos económicos, sociales y culturales. Es por eso que una doctrina contemporánea y mayoritaria entiende que los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos son un conjunto de obligaciones positivas y negativas en cabeza de los estados que deben garantizarlos. Ahora, esto no quiere decir que la evolución propia de la historia y la evolución propia de la consagración de derechos, que nosotros las hemos visto representadas en una línea de tiempo y que hemos visto cómo esas diferentes capas del suelo se han ido consolidando, no quita que uno pueda, desde un punto de vista pedagógico, imaginarse diferentes etapas. Es por eso que muchas veces podemos encontrar en libros un poco más clásicos que analizan la materia, hablar de derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Ustedes pueden ver que en la filmina nosotros ponemos que no es oportuno, o sea, no es correcto hablar de generaciones, siempre y cuando entendamos que esa división de generaciones va a significar una prevalencia de unos derechos por sobre otros. Y esto decimos que no es correcto porque muchas veces esa hoy en día afirmada como falsa dicotomía que ha existido entre la diferencia entre diferentes categorías de derechos ha servido como excusa para darle una mayor protección, fuerza, regulación y efectividad a los derechos civiles y políticos por sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, una doctrina contemporánea, la doctrina que toma, si se quiere, nuestro programa de la cátedra, porque podemos ver y apreciar las afirmaciones diciendo que esa dicotomía entre los derechos es falsa, es la que pregona la doctrina de la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Lo que nos dice que todos los derechos que estamos analizando son derechos humanos y como tal deben tener su protección. Con respecto a el análisis del artículo 2, ahora vamos a ver luego la regulación jurídica y los análisis de los artículos 2, donde nos va a haber marcado cómo en el momento histórico de regular jurídicamente esos derechos humanos que estaban consagrados en las declaraciones universales americanas, se vio una discusión, si se quiere, con un tinte ideológico y político, de entender que debía existir un solo tratado que regule todos estos derechos y otra posición que entendía que debían existir dos tratados. Claramente triunfó, si podríamos decirlo de alguna forma, la posición que entendía que debían regularse en dos tratados distintos. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto, de hecho, fueron aprobados en el mismo año, bajo el mismo marcos de debate y de discusión, pero por haber sido triunfado una oposición de los países que entendían, liderado por ahí por Estados Unidos, que entendían que debían regularse de manera distinta porque entender que son derechos fundamentales y humanos y darle la misma herramienta a los derechos económicos, sociales y culturales tal vez sea una posición de un tipo de Estado intervencionista en la economía, más propio, si se quiere, de lo que en ese momento se entendía estados socialistas totalitarios. En definitiva, se han aprobado dos tratados internacionales. El segundo ítem que vamos a ver, el que tenemos en pantalla en este momento, es el Pacto Internacional de Derechos, es la regulación jurídica, perdón, de los derechos económicos, sociales y culturales. Como podemos ver, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es uno de los instrumentos internacionales a nivel universal. A su vez, tenemos la Carta de la Organización de Estados Americanos, ya analizando el sistema interamericano de protección. En este mismo ámbito tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional de San Salvador, y también tenemos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo. Con respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podemos ver cuál es brevemente el contenido del pacto. Y vamos a ver que en el artículo 6
nos menciona el derecho a trabajar, en el artículo 7, higiene laboral, la igual remuneración por igual tarea, el descanso, fundar sindicatos, el derecho a fundar sindicatos, el artículo 9 consagra el derecho a la seguridad social, el artículo 10 la protección de la familia, la madre y el niño, el artículo 11 el derecho a la alimentación, vestido, vivienda adecuada, protección contra el hambre, el artículo 12 el derecho al más alto nivel de vida posible, salud física, mental y a un ambiente sano, el derecho a la educación, primaria, accesible y obligatoria, y progresivamente la educación secundaria y superior. Esto es lo que nos obliga, si se quiere, este pacto internacional. El artículo 14 que nos habla de la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. El artículo 15 nos habla de participar en una vida cultural, desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Vamos a ver que el artículo 2, y analizar este artículo 2 de este pacto, tal como veníamos manifestando, si lo diferenciamos con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, podemos notar donde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos expresa que cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas y la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde es muy similar la redacción del artículo, pero vemos que hay un poco más de énfasis respecto de, los efectivos, el efectivo reconocimiento y la efectiva garantía de esos derechos. Y nos dice que cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueron necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto, y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. ¿Cuáles son los órganos de aplicación de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Al momento de la creación del pacto se había creado un Consejo Económico y Social. Luego, ese consejo se transformó en un órgano electo de expertos gubernamentales. Hoy en día, a partir desde el año 1985 y hasta la fecha, tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto del cual tiene una labor importante en materia de observaciones y de los indicadores. A su vez, otro instrumento internacional que regula los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es, por supuesto, el Pacto de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. En su capítulo 3, artículo 26, nos establece que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. A su vez, el Protocolo Adicional de San Salvador, que es un protocolo que rige en el ámbito interamericano, en el ámbito regional de protección de derechos humanos y forma parte de dicho sistema, nos viene a ratificar esta noción de universalidad, interdependencia y sobre todo de indivisibilidad de los derechos humanos. En la particularidad, como podemos ver en la Filmina, que este es un protocolo adicional que se aprobó en el año 88, tuvo vigencia internacional en el año 1999 y la Argentina lo ratificó en el año 2003. Con respecto a esto podemos apreciar que viene a manifestar esa doctrina que mencionábamos anteriormente y que había tenido su consagración en el Congreso de Derechos Humanos de Viena en el año 1993, porque vemos que en el preámbulo hace fuerza y énfasis con respecto a esta indivisibilidad de los derechos humanos. Y nos dice que
Con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus propios derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que estos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de las personas, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Ahora, con respecto al tercer ítem que nosotros mencionábamos dentro de la estructura de cómo íbamos a desarrollar la clase, veíamos, y de hecho en un trabajo muy claro, los profesores Abramovich y Kurtuis nos desarrollan estas obligaciones de los estados, obligaciones genéricas de los estados. Dentro de este protocolo facultativo de San Salvador tenemos contemplados las obligaciones del Estado, fijadas en el protocolo. Vamos a ver cómo, si bien el protocolo no nos da un gran reconocimiento de derechos que no teníamos anteriormente, es decir, acá los grandes aportes se entienden que van a estar en los mecanismos que van a tratar de buscar garantizar los derechos ya reconocidos, que enfocarse en garantizar nuevos derechos. De todos modos, podemos ver que en el artículo 1, para analizar el protocolo en concreto, nos habla de la obligación de adoptar medidas, el artículo 2, la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 3, la obligación de no discriminación, el artículo 4, no admisión de restricciones, no podrán restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado. Con respecto a cuáles son los derechos establecidos, podemos ver una lista muy similar a la lista que vimos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero acá podemos ver que se agregan dos categorías. En el protocolo se las mencionaba: la protección de los ancianos, es decir, los adultos mayores, y la protección de minusválidos, es decir, personas en situación de discapacidad. Con respecto a los medios de protección, establece informes periódicos a la Organización de los Estados Americanos, las medidas adoptadas en relación a todos los derechos establecidos, y establece la posibilidad de acceder al sistema interamericano de protección de derechos humanos en casos determinados cuando haya violación de la imposibilidad de participar en organización sindical y educación. Prevé una forma de acceso similar y remite al artículo 44 y siguientes de la Convención Americana. Con respecto al tercer punto, ahora sí, de las obligaciones genéricas de los estados, y es muy interesante el análisis que hacen los autores de referencia y que están a disposición de todos en el aula virtual, donde nos establecen que, si bien pudimos ver una introducción y un análisis de cómo los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales son derechos humanos todos y son indivisibles, claramente el contenido de los derechos que se encuentran encuadrados en uno u otro grupo, por supuesto que tienen un análisis particular y deben ser entendidos como tales para poder dar un verdadero tratamiento acabado y comprensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que un derecho económico, social y cultural no solamente se garantiza a través de una prestación y a través de un gasto, es cierto que los derechos económicos, sociales y culturales significan un gasto, como también los civiles y políticos, pero digo, los grandes problemas estructurales que tienen los países subdesarrollados, como se los mencionan, son muchas veces que para poder solventar grandes problemas en materia de derechos económicos, sociales y culturales necesariamente significan un gasto, como también significan un gasto de derechos civiles y políticos. Pero lo que quiero decir con esto es que independientemente de cuál fuera, porque desconocer que la realidad económica no es un factor determinante sería irrazonable. Ahora,
lo que estamos queriendo decir es que no solamente la realidad económica significa el factor determinante para saber si un Estado puede o no cumplir con un derecho económico, social y cultural. Y para poder determinar y hacer un estudio más acabado y jurídico del tema, jurídico en el sentido que no solamente tenemos que guiarnos por una estadística, sino analizar la normativa jurídica, analizar las políticas públicas, analizar el derecho en general de un Estado para saber si se están cumpliendo o no con los derechos económicos, sociales y culturales. Y para eso nos proponen nuestros autores lo que conocen como las obligaciones genéricas de los Estados. Entonces ahí vienen la obligación de adoptar medidas inmediatas, la obligación de garantizar estándares mínimos y la obligación de progresividad y no regresividad. Con respecto a la obligación de adoptar medidas inmediatas, vemos que hay determinadas medidas que no significan necesariamente un gasto y por ende la falta de recursos, por supuesto que es un mero pretexto, como por ejemplo pueden ser adoptar el marco legal vigente, es decir, modificar la normativa local para consagrar tal o cual derecho. Por supuesto y fundamental, relevar la información y la formulación de un plan de acción, proveer recursos efectivos, son todas obligaciones que se pueden tomar de manera inmediata y que no por eso que la falta de recursos nunca puede servir como pretexto. El segundo grupo son las obligaciones de garantizar niveles esenciales, es decir, aquí lo que se centra es en la planificación de políticas públicas, es decir, el relevamiento del problema y la formulación de un plan de acción para la implementación progresiva. Como tercera obligación genérica está la obligación de progresividad y prohibición de regresividad, que no es más que la concepción que abarca al principio de progresividad que rige para todos los derechos humanos, que rige para el derecho internacional de los derechos humanos, y al principio de progresividad, como lo vamos a ver específicamente en los términos del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Veíamos que hay determinadas obligaciones que se pueden garantizar de manera inmediata en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Veíamos que hay determinadas cuestiones que la planificación y el diseño de políticas públicas también es una cuestión que los estados, independientemente de la disponibilidad de recursos, deben tener. Y por último, la concepción de un horizonte de progresividad en materia de plena vigencia del principio de progresividad que rige para el derecho internacional de los derechos humanos. Y acá también se puede ver a la progresividad en dos sentidos. La progresividad, como decíamos recién, como principio de general que rige en materia del derecho internacional de los derechos humanos, y por consecuente como no regresividad. Ahora también la progresividad, entendida por supuesto como la planificación y el cumplimiento paulatino en el tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque por supuesto que son indivisibles y que todos los derechos son humanos, pero que el garantizar los derechos que se encuadran dentro de los económicos, sociales y culturales no se pueden cumplir de un día para el otro. Y eso es una realidad. Y es por eso que solucionar el problema habitacional en la Argentina no se puede solucionar de un día para el otro. Solucionar el problema de la imposibilidad de acceso a la educación pública de determinados sectores no se puede solucionar de un día para el otro. Y es por eso que nos habla el espíritu del artículo 26, o también veíamos del protocolo y también veíamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la progresividad entendida como la planificación y el cumplimiento paulatino de metas. Pero eso no quiere decir que yo no pueda relevar el problema y planificar la política pública. La falta de recursos no me puede a mí servir de pretexto para decir, yo no tengo recursos, no puedo solucionar y por eso ni siquiera sé y me pongo a pensar cuál es la solución para abordar la vivienda, para abordar la educación pública, para abordar, garantizar una educación pública universitaria de excelencia, gratuita, laica y de calidad como tenemos en la Argentina, y siempre lo decimos que es tal vez el derecho social que más se garantiza en la Argentina y que nos beneficia a todos, concretamente a ustedes como alumnos y nosotros como profesores, y que por más que ahora estemos tal vez ante una situación compleja porque el gobierno nacional siga asignando el mismo presupuesto que teníamos en enero del año 2019 a la Universidad Pública Argentina, nos estamos haciendo los esfuerzos extraordinarios para continuar y para que todos podamos seguir gozando de este derecho humano
económico, social y cultural, como es la educación pública universitaria gratuita. Pero al margen de este comentario, como veíamos, la prohibición de regresividad como complemento al control de razonabilidad es el desarrollo que vemos en esta obligación genérica. Y el alcance del control a todos los derechos económicos con jerarquía constitucional. Tenemos en pantalla el último ítem que nos propusimos desarrollar en esta breve clase, que sería, ustedes estarán escuchando, estarán pensando, decir, ahora, es muy lindo todo lo que dice el profesor, es muy claro que todos los estados que formamos parte del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos debemos cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel universal, que fue el primero que vimos. Debemos cumplir lo que expresa la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Debemos cumplir el artículo 26 de la Convención Americana. Debemos cumplir el Protocolo de San Salvador y el Protocolo adicional del Pacto Universal. Pero el contenido de estos derechos son contenidos complejos. Ustedes imagínense si nosotros tenemos solucionado estos derechos que estamos desarrollando. Es decir, ustedes imagínense que nosotros podamos decir que estamos viviendo en un lugar donde se garantizan estos derechos económicos, sociales y culturales. Tal vez tendríamos solucionado muchos de los grandes problemas que tiene nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Porque estaríamos hablando de la vivienda, estaríamos hablando de la posibilidad de alimentarnos todos los días, estaríamos hablando de la posibilidad de acceder a una educación, con todo lo que ello significa y las consecuencias inmediatas que luego tiene. Es decir, la importancia que tienen los derechos económicos, sociales y culturales es la importancia de una transición de un Estado que dejó de entender que la solidaridad, independientemente del valor e importancia que tiene la solidaridad, sino que la solidaridad y el hecho de las cáritas pasan a ser de ser solamente voluntad de las personas a ser una obligación del Estado, con todo lo que ello significa a través del sistema universal interamericano que hemos visto, con la incorporación incluso en nuestra Constitución Nacional. Y esto no es más que entender una evolución, entender esta evolución como producto de que no solamente al mundo le importa que mueran más de 10 millones de personas por ser de una determinada religión o por pensar de una determinada forma o de otra, o por ser de un partido o de otro. Eso es derecho humano, por supuesto, pero no solamente eso. También es derecho humano y también es digno que todos podamos acceder a la educación, acceder a una vivienda, no que nos dé el Estado, pero que al menos nos dé las posibilidades de armar instituciones lo suficientemente independientes y que funcione para que cada uno tenga la posibilidad de poder obtener y desarrollar su vida de manera digna. Al margen de esta apreciación, y para poder ver el último punto que queríamos analizar, es si se puede medir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo podemos medir si un Estado cumple con los derechos económicos, sociales y culturales? Y para eso se nos habla, concretamente, Laura Pautasi tiene un trabajo interesante donde nos habla de los indicadores estructurales de proceso y de resultados, es decir, de que el trabajo de ese comité que habíamos visto en la Filmina cuando vimos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de ese trabajo surgen observaciones generales, donde nos establecen la interpretación de los derechos y cómo se alcanzan esos derechos. Y esas interpretaciones nos sirven como guía para ver si un Estado cumple o no determinados derechos. Y para eso es importante dividir en indicadores estructurales de proceso y de resultado. Lo que nos propone esta autora es hablar de que no solamente la estadística pura y dura va a ser el único indicador que yo voy a tener en cuenta para determinar si un Estado cumple o no con garantizar los derechos que están comprendidos dentro de los económicos, sociales, culturales y ambientales, sino que también debo analizar indicadores estructurales y de proceso, es decir, debo analizar el marco normativo, debo analizar la política pública, debo analizar el contenido de la política pública para poder medir si un Estado efectivamente cumple con estos derechos y no solamente el indicador de resultado que sería
la estadística del instituto, la organización o el órgano del Estado que tenga por función hacer estas censos y estadísticas, como acá podríamos decir el INDEC o los organismos provinciales que se encargan de esta materia. Para concluir, vamos a decir que en la próxima clase lo que vamos a ver es si es posible reclamar judicialmente el cumplimiento de estos derechos. Y si la respuesta es afirmativa, deberíamos hacer una nueva pregunta que diría, ¿y cómo hacemos para reclamar judicialmente? ¿Cuáles son las formas? ¿Hay una forma de reclamar directamente? ¿Hay vías directas o vías indirectas? De eso vamos a hablar la próxima clase. Yo les agradezco mucho el tiempo, perdón por ahí si se adelantan o retrasan algunas filminas, pero mientras vamos desarrollando la clase la vamos adelantando. Así que muchísimas gracias y continuamos la clase que viene.